Vamos a continuar con la siguiente mesa y tema número 5 sobre comunidades, desarrollo rural y local. Y nos van a acompañar desde Ecuador y Argentina, dos miembros fundadores también de FISAT. Nos referimos desde Argentina a Silvia Elizabeth Kloster. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Ambiental, posgraduada en la Universidad Nacional del Noroeste, diplomada en Economía y Derecho del Cambio Climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente directora general de la Dirección de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones, en Argentina. Miembro fundador también de nuestra fundación. Y desde Ecuador nos acompaña Livia Soledad Ayón Villafuerte. Ella es ingeniera de profesión y profesora de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en Ecuador. Se ha especializado en temas de turismo y de dinámicas educativas interculturales. Ha participado en diferentes congresos y seminarios. Conferencista también de FISAT y miembro fundador de FISAT. Con ustedes dejo el uso de la palabra a Livia, a Soledad Ayón Villafuerte de Ecuador, a fin de que puedan participar nuestros expositores de esta mesa número 5, Comunidades, Desarrollo Rural y Local. 12 minutos para la exposición de cada uno de ellos, a fin de que podamos ampliar el debate en el segmento de las preguntas. Muy buenos días. El desarrollo local, un proceso localizado de cambio socioeconómico continuado, que liderando por los gobiernos locales integra y coordina la utilización de la riqueza de su potencial de desarrollo con las diferentes corrientes de recursos para lograr el progreso de la localidad y posibilitar el bienestar del ser humano en equilibrio en el entorno natural. González, 2003. Desde Zacatecas, México, nos presentan post-COVID-19, otra sociedad es posible o cuando el destino nos alcanzó. Los ponentes investigadores, Rodolfo García Zamora, Ada Rebeca Contreras Rodríguez, Claudia Gabriela Moreno Sánchez, Ramón Lozano Lugo, Francisco Javier Contreras Díaz y Fernando Robledo Martínez. Estos expositores nos van a honrar con este tema. Es importante recalcar que al finalizar la intervención, acabando de finalizar, voy a contar en cuenta regresiva, capaz de que puedan concluir con su intervención. Adelante, por favor. Audio, Francisco. Micrófono. Bien, creo que ahí estamos. Pues un agradecimiento antes que nada para Julián, para Antonio. Les hablo con esta familiaridad porque somos de la casa, somos viejos conocidos. Y pues una felicitación desde Zacatecas, desde el Zacatecas profundo, desde un territorio pues con muchísimos problemas. Zacatecas es una de las economías más atrasadas del país. Yo creo que está junto a Chiapas, Oaxaca, Michoacán, etcétera. Es una de las más con mayor atraso económico, social. Y esto se profundiza en la década de los 80, cuando
debido a la crisis de un modelo que venía de la posguerra, se agota y nos imponen, en base a las cartas de intención del Fondo Monetario y del Banco Mundial, el modelo que conocemos acá como modelo neoliberal. Y este implicó un achicamiento del Estado, un desprendimiento de las empresas estatales y paraestatales, no una privatización, podría decirse más bien una piratización de las empresas del Estado. El Estado, pues, como un agente económico, pierde mucha presencia y pierde mucho margen de maniobra. Y posteriormente a eso viene un proceso de precarización, viene un incremento muy importante en términos de pobreza, de desigualdad. Vienen procesos de descuido al medio ambiente, de deterioro ambiental, de abandono regional. Y esto es en todo el país. Y el gobierno, ya una vez consolidado este modelo, implementa reformas. Una de ellas es la energética, otra sería la laboral, en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Todo siempre privilegiando al capital, a los grandes capitales ya transnacionales y a los grandes capitales nacionales. En este periodo, desde la década de los 80s, la economía mexicana, hasta antes del COVID, antes de la aparición del contagio, de esta versión posmoderna de la peste bubónica, nuestra economía no crecía más allá del 2%. Tuvimos más de cerca de 40 años creciendo al 2%, que en términos reales era un crecimiento insignificante para los requerimientos de la dinámica económica del país. Zacatecas está ubicada en el centro norte del país. Es una zona semidesértica con poca precipitación. Por lo tanto, la recarga en los mantos acuíferos es muy lenta. Y si hiciéramos un cálculo así muy rápido en términos de extracción y recarga, pues tenemos que la mayoría de los mantos acuíferos en Zacatecas tienen un déficit. Hay ya 15 de 30 aproximadamente, hay un déficit ya que están en semáforo rojo, en indicadores de agotamiento. Pero sigue boyante su origen de Zacatecas. Su origen es minero. Se encuentran grandes vetas mineras en 1546 y esto lo ha marcado a Zacatecas, esto ha marcado la economía de Zacatecas. Es una economía muy atrasada, es una economía muy campesina, un sector primario muy fuerte, pero casi rayando la autarquía. Entonces, una economía muy terciarizada, no hay oportunidades de trabajo, no hay una política que incentive el arraigo de los jóvenes, por ejemplo, de los jóvenes que egresan de las universidades y de las instituciones de educación superior. Zacatecas aporta solamente el 0,7% al Producto Interno Bruto, es decir, Zacatecas es una economía extremadamente frágil, poco significativa, ¿sí? Tenemos, pues, decíamos, una economía campesina muy deteriorada, poco mecanizada, poco tecnificada, casi llegando, decía hace un momento, casi lindando la autarquía. Y en las ciudades una terciarización un crecimiento anómalo del sector servicios que esconde subempleos, que esconde deterioros salariales y oportunidades de trabajo. Por eso no es nada extraño que los jóvenes que egresan de las universidades y las instituciones de educación superior, la única salida que tengan es la emigración.
Zacatecas desde hace más de 100 años se ha caracterizado por tener un modelo de trabajo exportador, principalmente en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos viven más zacatecanos que los que estamos acá. O sea, llegan aproximadamente 3 millones promedio de dólares al día de remesas. Si no fuera por ese flujo dinerario, las comunidades y las regiones zacatecas estarían totalmente en la indigencia. Esto es la válvula de salida que tenemos. Entonces, tenemos pues una crisis ya sistémica, una crisis con carta de naturalización, podemos decirlo de esta manera. Y se ahonda porque Zacatecas no tiene estrategias de recaudación fiscal, no tiene una estrategia de gasto que impacte, que genere multiplicadores, ¿sí? Y por lo tanto Zacatecas, esta anemia presupuestal, esta anemia de inversión, esta disfuncionalidad fiscal recaudatoria, nos hace que dependamos principalmente de los recursos del gobierno federal. Somos un estado en la orfandad presupuestaria, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay poco margen de maniobra para las administraciones que han manejado el estado. Estas pocas oportunidades cancelan esta restricción presupuestal, cancela la inversión en educación, en salud. Ahorita lo estamos viendo, el colapso del sistema sanitario en Zacatecas, que prácticamente hay hospitales, hay médicos, hay enfermeras, hay personas que trabajan en las ambulancias que realmente trabajan con las uñas en una situación lastimosa. No hay los insumos. Aquí se está reflejando realmente el abandono en el que ha permanecido y han sumido en esta crisis al sistema sanitario. Y hablemos también de esta falta de encadenamientos productivos entre las regiones, el abandono, la erosión, la tala de los pocos bosques que hay en Zacatecas. Hay un deterioro en todos los cuerpos de agua, hay una contaminación exorbitante, no hay políticas de reactivar, de mantener y sacar a flote el ciclo hídrico, por ejemplo. Tenemos, ahorita lo vamos a tocar, el tema del mega extractivismo. Regresamos al punto de partida. Hoy Zacatecas es nuevamente tierra de conquista minera. Hay las grandes compañías como la compañía Peñasquito, una compañía de capital canadiense que tan solo en este año va a tener unas utilidades aproximadamente de 23,000 y un poco más de millones de pesos, cuando el presupuesto del gobierno para todo el año fue de 29,000. O sea, una sola empresa minera, ¿sí?, casi maneja en utilidades lo que el gobierno gasta en un año. Y eso es una sola empresa, una sola minera. Están las mineras de uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim. Entonces, el mega extractivismo regresa, pero regresa no como el origen de Zacatecas, sino que regresa como una actividad eminentemente depredadora. Peñasquito es una de las minas, de las compañías mineras que más concesión de agua tienen en todo el país, cuando aquí está ubicada en el semidesierto, no hay precipitaciones. Es decir, hay un saqueo hídrico y las comunidades están en franco conflicto con ellas. Entonces, eso, aparte del deterioro ambiental, de la destrucción del paisaje, del uso irreflexivo de la utilización del agua, de los jales, etcétera, etcétera, que está generando un verdadero ecocidio. Y la conflictividad social. Termino.
¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en Zacatecas? Una crisis ambiental de cuestiones incalculables, de dimensiones incalculables, y el despoblamiento de 58 municipios, la mitad de ellos tiene una tendencia al despoblamiento y no hay una política que resalza el deterioro medioambiental, y el Estado es el que ayuda y actúa como cómplice porque protege este grave daño al ambiente, al agua principalmente, y esto nos atrapa, nos secuestra. México vive una peste moral, asesinatos, los cárteles de la delincuencia, el deterioro ambiental, la desestructuración regional, atrapados los ciudadanos en una espiral de criminalidad, de secuestros, de asesinatos, de toda esta descomposición social. Por lo tanto, estamos ante un escenario eminentemente lúgubre. Estamos en un escenario triste, difícil, pero como decía, parafraseando, y con esto cierro, parafraseando la 11ª tesis de Feuerbach de Marx, los filósofos, lo cito de memoria, los filósofos se han dedicado a contemplar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. Este es el reto, y tenemos que hacer algo en los colectivos, en la gente, en los niveles académicos, en la sociedad. Tenemos que preservar la vida, que ese es el gran reto. Pues eso es. Muchas gracias, aunque sea un escenario muy lúgubre, pero esa es la realidad, ese es el México profundo, ese es Zacatecas de hoy, es el Zacatecas que cala, ese es Zacatecas cotidiano. Muchas gracias por su atención y nuevamente los felicito porque a pesar de todo, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Para esta parte de América ya estamos en la tarde. Vamos a seguir con el siguiente expositor, que es de Ecuador, Javier Ávila Larrea, con el tema Sistemas de Riego y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que los expositores tienen 12 minutos, vamos a estar controlando, así que les pedimos por favor que tengan en cuenta el tiempo. Muchas gracias. Ok, buenos días, buenas tardes a todos, todas, según como corresponda. En primer lugar, por favor, me confirman si se ve la presentación y si se me escucha bien, por favor. Se ve y se te escucha bien. Muchas gracias. Bien, entonces, lo que les voy a hablar el día de hoy corresponde a los sistemas de riego y los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar en términos algo globales. Esto forma parte de una investigación mucho más amplia que estamos llevando a cabo en la Universidad de Cuenca y también con universidades europeas y de Asia, ¿no? En lo que respecta al enfoque nexo de abordaje, digamos, en términos de planificación, ¿no? En términos súper globales vamos a tratar, obviamente, en la parte introductoria, el agua, con respecto a los ODS, las interacciones de esta con los ODS, y vamos a focalizarnos al final un poco más en el riego y desde luego los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En honor al tiempo voy a tratar de ser más concreto. En cuanto al uso del agua, hemos ido dándonos cuenta que desde luego hay un incremento anual. En este caso, según Aquastad, hay un incremento de un 1% anual desde la década de los 80. Y desde luego esto se ve, se nota ese incremento debido a cuestiones fundamentales que incluso ya se han abordado, ¿no? Precisamente crecimiento demográfico, actividades productivas y desde luego los patrones de consumo que tenemos en cada una de las sociedades alrededor del mundo, ¿no?
Desde luego, el consumo porcentual de las extracciones anuales de agua a nivel mundial se la divide por sectores, ¿no? Y principalmente, desde luego, este consumo se lo da en la agricultura con alrededor del 69%, la industria con el 19% y los hogares más o menos del 12%, ¿no? Entonces, un dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, con el pronóstico al 2040, la extracción, digamos, de agua para el sector agrícola se mantiene algo permanente, constante, podemos decir, pero si nos fijamos en términos del consumo, en el pronóstico va en aumento, ¿no? Y esto es preocupante debido a que el consumo obviamente se da a actividades, se da por la evaporación, el traslado hacia otros lugares y desde luego esa misma agua ya no se la puede reutilizar para usos locales. Y obviamente si estamos en un contexto de escasez, es un dato a tener en cuenta que esta va en aumento, ¿no? Y en ese contexto, desde luego, ¿por qué estamos hablando de escasez? Porque se presenta el cambio climático, ¿no? Y desde luego se habla de múltiples pérdidas económicas, en algunas regiones del 6% del PIB. También se habla, desde luego, del incremento de los conflictos, que es un factor fundamental a tener en cuenta para la implementación de políticas públicas. Y desde luego el incremento de la diáspora, ¿no? De la población migrante alrededor del mundo precisamente por esa escasez, en donde desde luego de una manera visual podemos observar en la gráfica que las áreas de color marrón más oscuro son las áreas en donde se presentan sequías extremas, ¿no? Entonces, desde luego, si nos fijamos, podemos observar que son lugares con alta densidad demográfica también, y obvio, esto conlleva ciertos conflictos presentes y a futuro, ¿no? Y por otro lado, también en la gráfica, pues podemos observar que hay lugares con humedad extrema, ¿no? Precisamente por los dos efectos que tiene el cambio climático en sí, ¿no? Cuando hablamos entonces de infraestructura del agua, desde luego, por lo general se nos viene a la mente el hecho de la inversión en nuevas infraestructuras, pero también debemos tener en cuenta que debemos desarrollar o dirigir recursos al mantenimiento y operación de lo que ya tenemos en la actualidad. Desde luego, siempre pensando en términos de eficiencia y reducir las pérdidas, ¿no? Esto es algo fundamental. Y puesto en este sentido que la FAO nos establece que se deben dedicar 960.000 millones para ampliar y mejorar el riesgo y hablando siempre en términos de países en desarrollo, ¿no? Siempre se pone un poco, desde luego, más énfasis en eso debido a las necesidades acuciantes que tenemos en nuestros países, ¿no? En lo que respecta de una manera un poco más focalizada, podemos decirlo de esa manera, en las cuencas de montaña, recuerden que un poco la investigación va asentada en los ecosistemas andinos, pues ya hay cierta evidencia, ¿no? En donde en nuestras áreas montañosas, los ecosistemas de páramos se están calentando mucho más rápido que las áreas de menor altura y eso los transforma obviamente en regiones excepcionalmente vulnerables y es una cuestión muy preocupante puesto que desde luego al menos en Cuenca nos abastecemos del agua, en mi ciudad es Cuenca, ¿no? Nos abastecemos del agua que proviene de los ecosistemas montañosos, de los páramos principalmente. Y desde luego, si son vulnerables, vamos perdiendo los diversos servicios de ecosistémicos que ya se ha conversado por algunos de los exponentes, ¿no? Desde luego, de manera visual, tenemos desde luego los humedales, tenemos el ecosistema páramo y aguas abajo tenemos las diferentes poblaciones. Entonces, es preocupante, desde luego, que si el páramo pierde su característica de esponja, posteriormente ya no vamos a tener agua para abastecer a los diferentes usos que desde luego conlleva un conglomerado urbano, ¿no? Entonces, desde luego, es un tema muy preocupante, al menos en nuestra zona andina, ¿no? Y bueno, también hay autores que mencionan diferentes aspectos a tener en cuenta en los ecosistemas altoandinos, obviamente el contexto político, lo nacional, en lo regional, los modelos de gobernanza territorial y a dimensión de parcela, tenemos que hablar en términos de qué manera podemos planificar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. De ahí la necesidad, por ejemplo, de que las unidades ambientales reflejen completamente las características, obviamente físicas, sociales de cada región, en términos, por ejemplo, en lo físico de la pendiente, la elevación, los aspectos que se tienen. Y es necesario, obviamente, incurrir en esa inversión para que la planificación se dé de una mejor manera y de una manera mucho más pormenorizada, ¿no? En cuanto al agua y los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya sabemos de sobra que
ese marco global para los países miembros y que desde luego a través de decretos ejecutivos muchos países ya han establecido la ejecución o la forma en que se debe llevar a cabo las políticas públicas es a través de darle o tener de mira a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de los 17 objetivos, pues conocemos que hay el objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento, el cual nos garantiza la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento, desde luego, para todos y todas, ¿no? Cada objetivo tiene sus metas. En nuestro caso, para el análisis, hemos decidido tomar de una manera mucho más específica 4 de esas 6 metas del objetivo 6, en donde el 6.3 nos habla de mejorar la calidad de agua, reduciendo la contaminación. También nos habla de la reutilización. El 6.4 nos habla de aumentar considerablemente el uso eficiente de recursos hídricos, completamente relacionado con los sistemas de riego, el cual es el tema del estudio. El 6.5 nos habla de una cuestión fundamental que depende bastante de su implementación, inclusive diría yo, para conseguir los demás. Nos habla de la gestión integrada de los recursos hídricos. El 6.6 nos habla de esa protección, la protección, el restablecer los ecosistemas, en nuestro caso principalmente relacionados con los recursos hídricos, con el agua, ¿no? Desde luego, tenemos que resaltar ese giro, esa gestión integrada de recursos hídricos y la posterior asignación de forma eficiente, ¿no? Precisamente si protegemos los ecosistemas, de estos devienen los diferentes usos que se dan en la economía, en la sociedad o en otro tipo de temas, ¿no? Desde luego, siendo conscientes de que las estimaciones sugieren que si el medio ambiente natural continúa degradándose, van a haber pérdidas, ¿no? Desde luego materiales, humanas, económicas, influencia en la población, en ciertas poblaciones, y en la producción por obvias razones, ¿no? Y de ahí la relevancia de poner énfasis en esas poblaciones pobres, en esas marginadas que desde luego se van a ver mucho más afectadas de una manera mucho más desproporcionada. Y en ese sentido, entonces, queremos un poco de manera global hablar de esas interacciones, ¿no?, entre el agua y los ODS, ¿no? Y señalar siempre, resaltar ese rol central del agua, la necesidad de la implementación de la gestión integral de recursos hídricos, que ya nos habla ya no tan solo de esa visión economicista, sino de bienestar económico y social, y obviamente de una manera equitativa, pensando siempre en esa sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Recordemos que los recursos hídricos nos ayudan en ese desarrollo de actividades socioeconómicas, teniendo un marco común, ¿no? Es la conflictividad existente en los territorios y en la normativa vigente que también existe, ¿no? Por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental nos habla de muchísimos conflictos, obviamente, ambientales, pero en el tema del agua se habla de 697 alrededor del mundo, ¿no? Y más aún en el área andina, objeto de estudio, nos fijamos obviamente que hay conflictividad, lo que conlleva, por ejemplo, la vulneración de derechos, ¿no es cierto? Tanto derechos humanos como derechos de la naturaleza. Y poniendo en contexto, desde luego, esa gestión integrada de recursos hídricos, muchos autores establecen que hay una relación, una causalidad con el índice de desarrollo humano, ¿no? Mientras más un índice, un IDH mayor, se tiene una mayor implementación de esta gestión integral de recursos hídricos, que es un insumo clave a tenerlo en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, siempre hablamos de la Agenda 2030, en donde ya se resalta esas interrelaciones entre todos los ODS para, desde luego, conseguirlos, y siempre se tiene en cuenta esas dimensiones que trata los ODS, tanto lo económico, lo social y lo ambiental. Y en ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta todo el ciclo hidrológico del mundo, no solamente un estado, no solamente de cierta manera, sino todo el ciclo. Y en ese sentido, el objetivo 6... Javier, te quedan 3 minutos. Gracias. El objetivo 6 tiene cierto interrelacionamiento, por ejemplo, con 10 objetivos en la dimensión social. Este objetivo 6 tiene relacionamiento con 7 objetivos en su dimensión económica, siempre pensando en crecimiento y consumo sostenible. Y la dimensión ambiental tiene relacionamiento con 8 de los demás objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto al riego, debemos ser conscientes que a futuro va a haber un uso limitado del agua, y actualmente está su rendimiento por debajo de los niveles esperados, por eso hablamos en la búsqueda de la eficiencia, ¿no?, en los sistemas de riego, y desde luego debemos mejorar el uso del agua en la agricultura para la consecución de este desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta que de todo el agua alrededor del mundo, pues solo 2.5% es agua dulce y de ese 2.5%, 1% es agua disponible para consumo humano y se divide a los distintos usos que hemos mencionado y de ahí desde luego la importancia, la relevancia de pensar en el riego, ¿no? Que permite esa distribución eficiente y grosso modo nos ayuda en el rendimiento de la producción, en el aumento de los ingresos y desde luego mayores tasas de empleo, ¿no? Desde luego se tiene un gran potencial respectivo con respecto a eso. Podemos pensar en términos gráficos en cuanto a la superficie equipada para el riego como porcentaje de la superficie cultivada. Por ejemplo, en países como Ecuador, Perú, hay un porcentaje superior al 40%, pero en países como en Colombia, Bolivia, Venezuela, según la FAO, desde luego hay porcentajes menores, entonces es un campo a ser investigado y a ser profundizado, ¿no? Para mejorar. Desde luego vamos a tener algunos criterios para esa interrelación entre los ODS y los sistemas de riego, en donde se encuentra la seguridad alimentaria, se encuentra respecto a la heterogeneidad de los territorios, se encuentra obviamente el enfoque nexo, en donde se pretende abordar de manera simultánea los objetivos, integrando ciertas perspectivas, ¿no? Tenemos que hablar de justicia social y ambiental para hallar esa interrelación. Y en términos ya un poco de resumen final, digamos, tenemos ciertas interdependencias, sinergias positivas y posteriormente tenemos ciertos potenciales conflictos, ¿no? Una conflictividad alta, pero se habla desde luego en términos más bien de planificación, ¿no? De abordar ciertas políticas, de modificar ciertas políticas y en ese sentido las metas del objetivo 6, como vemos arriba, la 6.3456, se lo relaciona con cada una de las metas de los objetivos pertinentes. En cuanto a la pobreza, desde luego, si hablamos, por ejemplo, del 1.1, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, desde luego tiene una sinergia positiva con la gestión integrada de recursos hídricos y así sucesivamente. Lo que fuimos es, desde luego, ubicando ciertas sinergias positivas y potenciales conflictos, nuevamente, más que nada en términos de planificación, ¿no? Y como ven, vamos viendo hacia la izquierda los objetivos con los cuales está relacionado principalmente, desde luego, los sistemas de riego con cada uno de ellos, ¿no? Desde luego, el objetivo 15 está completamente relacionado de manera positiva, ¿no? Y de manera de conclusiones, nada más debemos establecer la relevancia de las interrelaciones como método de resultados integrales. Tenemos que pensar de manera global para abordar las metas respectivas. Por otro lado, una vez que tenemos las interrelaciones, necesitamos obviamente profundizar ya en los medios para la consecución, obviamente de las metas y los indicadores que nos establece cada uno de los objetivos, ¿no? Y una cuestión fundamental, como hemos ido revisando, es ese entramado institucional, que obviamente es de vital importancia, en donde pueden haber ciertas contradicciones en la propia normativa, en el manejo de suelo, en el manejo de la gestión de los recursos hídricos, etcétera, obviamente dependiendo de cada uno de los países y de cada una de las normas existentes, ¿no? Bien, de mi parte, espero no haberme pasado mucho. Muchísimas gracias. Ahí están los contactos por si acaso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Pasaste pero poquito. Muy interesante la ponencia. Gracias. Bien, seguidamente tenemos a María Mercedes Melo Torre, redes de colaboración entre actores locales, un estudio de la concentración agroindustrial de la fábrica desde Colombia. Adelante, María Mercedes, por favor. Muy buenas tardes para todos, o muy buenos días, según corresponda. Es para mí un gusto poder participar en este evento. Me gustaría saber si ya está mi pantalla compartida, por favor me informan. Y si me están escuchando. La estamos escuchando, pero su pantalla aún no la comparte. Porque quisiera saber si ahí está o no. No, aún no aparece. No aparece mi pantalla, ¿por qué no aparece? Compartir pantalla. Compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí.
Ok, perfecto. Bueno, en aras del tiempo, tal como ya nos habían indicado, entonces el trabajo que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, pues hace alusión a un análisis de las redes de cooperación en la agroindustria en Colombia. Básicamente, como estudio de caso, la agroindustria en las fábricas de bocadillo en un área específica. Intentaré hablar sobre, desde el enfoque del capital social, y pues presentaré, en aras del tiempo, presentaré algunos de estos elementos. Básicamente, cuando nosotros nos referimos en Colombia a las fábricas de la agroindustria de la transformación de la guayaba, hacemos alusión a una pasta que se genera, digamos, a partir del proceso agroindustrial de esta fruta. Dentro de la importancia relevante que tiene esta industria es puesto que lleva más de 200 años de estarse realizando en el país. Se desarrolla en una concentración geográfica que es muy importante, en un territorio pues que en años anteriores ha pertenecido, digamos, a zona de conflicto. Para todos sabemos, digamos, el conflicto social y de orden público que ha vivido Colombia. De igual manera, este es un producto que está ligado a una identidad territorial. En este momento se producen alrededor de unas 17.500 toneladas de producción al año. La concentración está integrada por unas 130 fábricas. Básicamente, pues se genera una gran cantidad de empleos como tal. Y esto está unido a toda una cadena productiva respecto a los productores tanto de la fruta, de la guayaba, tanto la producción de los empaques. Hay un empaque. Señora. Por favor, ¿puede ampliar la pantalla? Ay, espérame un segundo, a ver si la puedo ampliar. Por favor, me avisa si ya. ¿Sí? En la copita que sigue al lado del menos, ahí esa. Ah, ya. Ok, ¿listo? Quisiera saber si ya. Sí. Listo, perfecto. Entonces les decía que ya para concluir este slide, ya paso al siguiente, uno de los elementos muy importantes es porque esto involucra una serie de productores asociados, tanto a la materia prima como a los empaques, a otros elementos de transformación, y que integra toda un enclave productivo en una región. Básicamente el proceso agroindustrial es el que nosotros podemos mirar acá, pues se inicia con la fruta. Esta es la planta de guayaba, tenemos unas guayabas muy seleccionadas. Posteriormente viene todo un proceso de selección, desinfección y tratamiento, un proceso de espulpe, la cocción, el análisis de un punto específico que debe tener la pasta de la guayaba, todo el proceso de corte, el proceso de empaque como tal. Como les decía, hay varios tipos de empaque, pero básicamente hay una denominación de origen para uno de los productos que se llama el bocadillo beleño, y una serie de presentaciones específicas, y finalmente pues viene toda su parte de distribución. Para el análisis de esto, lógicamente, como todos conocemos, hacemos alusión o el enfoque del marco conceptual está centrado pues en toda la parte del capital social, donde tenemos pues una serie de autores y de pensamientos que han trabajado respecto al capital social, pero aquí lo relacionamos desde el punto de vista de la importancia que tiene toda esta parte de capitales intangibles construidos en un territorio y que impulsan el desarrollo territorial local. Entonces, donde podemos mirar esa relación tanto de la empresa como de los actores y del territorio, básicamente, cómo se generan una serie de procesos de acción colectiva, de redes sociales, pero también de redes socioinstitucionales, básicamente, y de redes empresariales.
hay bastante documentación la cual nos indica pues, que estas redes empresariales aumentan la eficiencia colectiva y la eficiencia de las empresas como tal. Para que desde luego se puedan generar este tipo de redes, ya sean socioinstitucionales o ya sean sociales o empresariales, como en este caso que es el enfoque del estudio, pues debe haber una serie de elementos que son compartidos, como normas comunes, objetivos comunes, el hecho de que exista confianza, reciprocidad, cooperación, etcétera, dentro de estos elementos. Hay un aspecto muy importante, y es que aquí el capital social es visto como otro elemento, digamos, o como otro recurso de producción, pero acá como un recurso de producción, como ya dije, dentro de los capitales intangibles, y que pues lógicamente este capital dentro de ese proceso productivo pues no se agota, sino que por el contrario pues es un capital que se va construyendo pues entre los seres humanos. La metodología que se adelantó, aquí nosotros podemos ver, aquí tenemos Colombia, este rojito es el departamento de Santander, y en este verde nosotros, donde está el mayor enclave de fábricas del bocadillo. La metodología pues fue una metodología cualitativa, con base a un formulario, pero también a visitas de campo y a entrevistas semiestructuradas con cada uno de los productores como tal. Para desarrollar este trabajo de mapa de actores, se trabajó con la metodología de NetMap, que es una metodología muy utilizada sobre todo para hacer análisis de redes y mapas de actores en áreas rurales como tal. Dentro de los principales resultados, entonces, nosotros encontramos que con base a preguntas abiertas y a visitas de campo, entonces se encontró que dentro de los principales actores locales establecidos y reconocidos por los fabricantes están la Agencia de Desarrollo Económico Local, en primer lugar. Esta Agencia de Desarrollo Económico Local pues ha sido una de las dinamizadoras, fue creada en el año 2004, y una de sus funciones pues básicamente es liderar y dinamizar los procesos de las cadenas productivas locales, dentro de las cuales una de ellas pues es la cadena productiva de la agroindustria de la guayaba, pero también lidera otras como el turismo rural, comercio, etcétera. De igual manera, dentro de los actores están las asociaciones. Tenemos una asociación de productores o de fabricantes que se llama Asobeleños y Guajava. Estas asociaciones llevan más de 10 años de trabajo y de labor en la comunidad. También tenemos la Federación de Productores de Guayaba, que se llama Fedebeleños, la Institución Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal, que representa, digamos, como el gobierno local o el gobierno interterritorial. Otro de los... Señora. 3 minutos le quedan. Perfecto. Yo avanzo acá, no se preocupe. Posteriormente tenemos los fabricantes de todas las partes de empaques, que son unos empaques biodegradables, tanto en cajas de madera, como en una hoja especial que se llama la hoja de bijao, que tiene un tratamiento muy especial. Y también hace alusión a una parte del comercio local como tal, esto dentro de los actores locales encontrados. Dentro de los actores externos o extraterritoriales, pues porque nosotros bien sabemos pues que el desarrollo local es muy importante y la potenciación de los recursos locales como tal o internos al territorio. No obstante, dentro del estudio también se encontró que los fabricantes pues también mencionan otra serie de actores locales, de actores extraterritoriales que han tenido alguna participación para el desarrollo y el auge de esta agroindustria, que son los que nosotros encontramos acá. Continuando con los resultados, entonces encontramos, y como ya les dije, utilizando la metodología de NetMap, encontramos una serie de relaciones básicamente que son como las dimensiones principales que se hablan del capital social, que son la confianza, la cooperación y los flujos de información como tal.
Entonces acá lo que nosotros encontramos es que hay relaciones básicamente bidireccionales entre cada uno de los actores como tal, y que uno de las, digamos, de las principales relaciones de esos actores territoriales, pues está muy ligado con las mismas fábricas como tal, con las asociaciones y con la Agencia de Desarrollo Local. Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que el gobierno municipal, representado en las unidades de transferencia de tecnología agropecuaria, pues realmente se encuentra como un poco aislado. Si nosotros miramos, digamos, la fortaleza o la importancia que estos productores le dan a cada uno de los actores, entonces nosotros encontramos, digamos, en este mapa en el cual nosotros podemos indicar que definitivamente, aquí se preguntó en una escala de Likert, cuál sería el actor de mayor relevancia o de mayor influencia y de mayor fortaleza para el desarrollo de la agroindustria. Entonces, lo que nosotros encontramos y que podemos mirar acá es que definitivamente la asociatividad y las mismas fábricas, digamos, son las que determinan la mayor fuerza y la mayor cohesión social como tal. Y no obstante, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Local y la misma UMATA, pues se encuentran un poco más alejadas del centro. Aquí también podemos ver entonces la red de relaciones que se establecen tanto con los actores intraterritoriales como los extraterritoriales. Entonces acá vamos a encontrar que ellos reconocen algunos actores extraterritoriales muy importantes como las universidades, los centros de investigación, el Estado a través de los ministerios, etcétera, donde también podemos ver esas relaciones de confianza y de cooperación. De igual manera acá vamos a encontrar que las relaciones de fortaleza con esos actores extraterritoriales ya son muy diferentes y la gran mayoría pues están muy alejados del centro, excepto por ejemplo los centros de investigación que está representado en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y las cámaras de comercio y la misma cadena productiva como tal. Como conclusiones generales, entonces, nosotros podemos decir que allí se encuentra pues un alto grado de madurez dentro de las redes y las sinergias establecidas dentro de las mismas fábricas y dentro de del mismo proceso. Se encuentra que hay un grado de asociacionismo al encontrar que pues están las asociaciones que trabajan y que son reconocidas como eje y centro fundamental del sistema productivo. Muchas gracias, María Mercedes, acaba de concluir su tiempo. Listo, aquí está la diapositiva final y con esto entonces doy mis agradecimientos. Pero sí finalmente quisiera leer esta última y es que el estudio encuentra que efectivamente hay un capital social construido, que hay una imagen institucional que está fortalecida y que hay una potenciación de toda la acción colectiva. Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde. Gracias a usted, María Mercedes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente expositora. Gracias, María Mercedes. Vamos a presentar ahora a Olga Bravo Acosta y Líder Vélez de la Cruz. Ellos van a hablar sobre modelo de gestión eficiente con enfoque de autosostenibilidad para empresas familiares agrícolas cafetaleras de la provincia de Manabí, Ecuador. Te recuerdo, Olga, que son 12 minutos. Y por ahí a las 9 te voy a interrumpir. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Me indican, por favor, si ya se puede ver allí? Sí, tendrías que... Ahora sí, ahora se te ve perfecto. Ahora sí. Bien, básicamente estamos acá con un trabajo dirigido a la gestión con enfoque de sostenibilidad en empresas familiares agrícolas cafetaleras de la provincia de Manabí. Un contexto breve, ¿verdad? Ubicando la importancia del rubro cafetalero a nivel mundial, desde el punto de vista social, al mantenimiento del empleo, sobre todo en áreas rurales, especialmente en pequeños productores, lo cual indica o justifica, digamos, la acción que deben tenerse a nivel local, los gobiernos y los distintos actores para potenciar esta actividad.
En Ecuador, en estos momentos, hay una crisis de producción del café, una oferta de apenas unos 600.000 sacos de 60 kilos, según la Organización Internacional del Café, que es deficitaria con respecto a la demanda, tanto de la materia prima como tal, como del producto industrializado, como cafés solubles. Esta crisis se evidencia, esta crisis productiva se evidencia en la reducción que ha tenido el país, ¿verdad? El ingreso de divisas, que para el año 2012 eran de casi 200 millones de dólares y ahora apenas llega a unos 78 millones, según ANECAFE. Entonces, por una parte, esto obviamente abre oportunidades de negocios en torno al café en todo el país y también en la misma provincia, como de hecho sí se están activando en ese sentido. Tenemos una superficie nacional cosechada de unos 140.000 hectáreas y la provincia de Manabí ocupa aproximadamente el 35% de esa área cafetalera. Importantes autores atribuyen la baja producción del café a factores como baja productividad, ¿verdad? De la variedad como tal, reducción del área cultivada, prevalencia de cafetales viejos y también el aspecto económico de falta de crédito. Bien, la provincia de Manabí está ubicada en la región costa del Ecuador, tiene un ecosistema básicamente de tipo tropical, seco y húmedo, amplia diversidad de flora y fauna, y la actividad económica, las actividades económicas principales giran en torno a la pesca y la agricultura. Este último aspecto, además del café, otros productos como cacao, plátano, maíz y frutos cítricos también pueden formar parte de esas unidades productivas. En cuanto a la producción cafetalera en sí, tenemos que se produce café prácticamente en los 22 cantones de la provincia de Manabí, en las variedades arábiga y robusta, si bien la variedad arábiga es la más prevalente. Más o menos tenemos que la provincia aporta el 40% de la producción nacional. Como vamos a ver, esta actividad cafetalera se desarrolla alrededor de pequeñas unidades de producción agropecuaria. Son negocios familiares con tradición familiar. Además de dedicarse al cultivo del café, como mencioné, también pueden tener pequeñas áreas dedicadas a otros cultivos, pero básicamente para autoconsumo. ¿Cuáles son las fases de la producción en líneas generales del café? Para que podamos entender entonces en la situación en la que se encuentran los productores de Manabí. Tenemos una fase de producción y cosecha propiamente, que se recomienda o que se hace de manera selectiva y manual, y debe hacerse un monitoreo desde el punto de vista agronómico, ¿verdad? Antes, durante y después de la cosecha. Hay una fase de beneficio, que son aquellos procesos que se dan después de la cosecha. Hay distintos beneficios: el beneficio seco, que genera el café natural, el beneficio despulpado, que genera el café honey, etcétera. Esto también es importante, puesto que en líneas generales los productores deben un poco como que especializarse en este tipo de etapas para darle mejores cualidades organolépticas a su producto, mejor calidad. La fase de comercialización está muy ligada a factores territoriales, o sea, una fase crítica. Todo el tema de las distancias, las logísticas, la accesibilidad a medios de comunicación, etcétera, influye notablemente en esta parte. Y usualmente en nuestros productores del medio rural, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, usualmente en esta fase de comercialización es donde entonces pierden la oportunidad de añadir valor agregado a sus productos o de ubicarse o de saltarse intermediarios y ellos mismos ser más partícipes de toda esa cadena de valor que se le puede dar a la producción. Hay distintas etapas, ¿verdad? O esquemas, digámoslo de esa manera, de comercialización, y obviamente mientras el productor esté más cerca del consumidor, está generando muchísimo más rédito financiero para su actividad económica. Aquí nos propusimos caracterizar la producción de café en esta provincia con miras un poco a desarrollar una propuesta de gestión de forma que la explotación de ese rubro se haga de una manera más racional, eficiente, con menor impacto ambiental y obviamente que genere mayor nivel de riqueza a estas familias involucradas.
Como metodología, utilizamos un enfoque mixto, con alcance descriptivo analítico, una población muestra de unas 40 unidades productoras de café, principalmente de la variedad arábica, ubicada en 4 cantones de la provincia, Itijapa, 24 de Mayo, Puerto Viejo y Pedernales, seleccionada por su nivel de producción, pero también porque ya allí existen ciertos emprendimientos familiares ocupados en dar valor agregado a esa producción. Para recoger los datos, utilizamos observación directa de los modos, costumbres y cultura productiva de estas unidades de producción, de estas familias, en la encuesta, ¿verdad?, a 40 productores, y también se pudieron entrevistar a expertos en la cata, producción y comercialización de café en el país, un poco para que nos dieran esa opinión precisamente ya más especializada acerca de cuáles son los problemas y cuáles son los elementos sustanciales que pueden constituir cualquier propuesta de una gestión sostenible en estas empresas familiares. ¿Qué resultados obtuvimos con respecto al diagnóstico, digamos, del entorno? Ya sabemos, ¿verdad?, que estas familias están plenamente ligadas a la producción agropecuaria. Hay una tradición familiar de sucesión, pero también sabemos que esta misma tradición está un poco ligada a formas de producción que no son muy eficientes, de modo que no se garantiza una riqueza sostenida a partir de la actividad económica que realizan. En la provincia, como mencioné, ya hay varias apuestas productivas de marcas artesanales, como estas que se mencionan acá, de modo que es una buena señal en este aspecto de lo que estaba mencionando la presentación anterior sobre redes de actores. Es muy importante cuando en el mismo territorio obviamente empiezan a involucrarse más actores en toda esa cadena productiva, siempre que generen asociatividad, siempre que haya ese capital social comunitario. Sabemos que la industrialización del café, propiamente dicho, se refiere a procesos ya industriales, ¿verdad?, para generar sobre todo productos de café soluble. En ese sentido, inclusive, Manabí cuenta con la planta procesadora que se considera la más grande del país, tiene unos 50 años de fundada y tiene una capacidad instalada para producir mensualmente hasta 600 toneladas métricas de café. Fíjense que, de café soluble, fíjense que el déficit de producción del que hablaba anteriormente inclusive influye en que este tipo de plantas industriales tienen muchas veces que importar café, ¿verdad?, desde otros países vecinos, porque la producción nacional es insuficiente. La entrevista a los expertos sirvió para detectar algunos problemas focales, ¿verdad? Y también los cuales ayudan entonces a presentar una propuesta, por lo menos en líneas generales. Tenemos entonces falta de materia prima local, porque se ha reducido drásticamente la producción y cosecha en el país, pero especialmente en Manabí. Tenemos problemas con la estructura de costos de la producción. Se considera que acá lo que tiene que ver con mano de obra, energía eléctrica, equipos, etcétera, son más caros. De manera que Ecuador se encuentra en una desventaja competitiva con respecto a otros países de la región. Hay escasa asociatividad en el sector. Solamente el 10% de los componentes de la cadena productiva se encuentran agremiados a alguna asociación o se encuentran activos dentro del gremio en el que están registrados. Problemas de financiamiento, especialmente para esos pequeños productores. No hay un enfoque empresarial en estas unidades, en estas pequeñas unidades de producción familiares. Difícil acceso a mano de obra calificada. Te quedan 3 minutos, Olga, discúlpame. Muy bien, muy bien. Entonces, con base en esta serie de elementos, también podemos hablar de cuáles son las características físicas y organolépticas de este producto, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque dentro de cualquier propuesta, el productor debe entonces enfocarse en qué tipo de beneficios son los que debe utilizar o procesos para que mejoren las características organolépticas de su producto. La encuesta a los productores, rápidamente, lo que evidencia es, por un lado, ¿verdad?, muy pocos, o no tanto pocos, como la mitad son los que tienen título de propiedad de la finca.
Las unidades son pequeñas, de 3 a 5 hectáreas. Participan unos al menos 2 integrantes de la familia, son poco planificados en cuanto a la estructura de producción, el libro de registros, y eso hace que inclusive el productor no esté conforme con vivir de esa actividad rural. Tampoco hay un manejo sostenible, ¿verdad? Y además, en cuanto a la comercialización de la producción, hay muchos intermediarios entre el productor y el consumidor final, lo que disminuye entonces los réditos financieros que pueden obtener. Esto hace, en líneas generales, ¿verdad? Esta y otras características, hace que haya un cumplimiento no totalmente satisfactorio de las necesidades básicas en ese sector rural. Únicamente lo que es telecomunicaciones o energía eléctrica se puede considerar que tienen un cumplimiento total, pero otros aspectos como el agua potable, la seguridad social, los créditos para la producción, el agua para riego, capacitación técnica, etcétera, son cumplimientos bastante deficientes. Y eso posiblemente explica entonces ese deseo de la mitad de los encuestados, los productores encuestados, inclusive abandonar esa actividad en el campo. Las conclusiones las dirigimos básicamente a cuáles pueden ser esos aspectos que pueden formar parte de un esquema de producción eficiente. Aquí tenemos de gestión eficiente de esas unidades. Nos enfocamos en 4 elementos. No los voy a describir porque no tenemos tiempo, pero esos 4 elementos son la producción eficiente, que involucra la reconversión de esas unidades de producción, vigilar todo el proceso de cosecha y post cosecha para que haya un mejor control del tipo de beneficio, mejor calidad organoléptica del producto, una comercialización diferenciada que también está ligada a lo que es vender un concepto y una especialidad de producto, y un plan de mejora continua que en este aspecto obviamente deben incorporarse actores de los gobiernos locales, actores académicos, para que en conjunto puedan proponer, puedan vigilar, puedan monitorear, puedan trabajar en conjunto con estos pequeños productores de café para lograr inclusive generar políticas que los beneficien y hasta proponer o promover innovaciones dentro de sus pequeñas unidades de producción. Bien. Gracias, Olga. Al final. Muchas gracias. Tiempo cumplido, gracias. Gracias a vos. Interesante la propuesta. Seguidamente vamos a pasar al espacio de las preguntas, no sin antes hacer reflexión sobre las excelentes exposiciones que han presentado el día de hoy. No podría ser más por la calidad de investigadores que tenemos aquí presentes. Soledad, me parece que falta un expositor, ¿o no? Bueno, Castellano, nos comunicaron de que no puede presentarse. Perfecto, gracias, disculpame. Sí. Julián Mora Alicea pregunta para Javier Larrea: ¿cómo poner precio a los servicios ecosistémicos relativos a los recursos hídricos? No olvidar que las preguntas tienen un máximo de 1 minuto. Gracias. Adelante, Javier Larrea. Las respuestas desde 1 minuto, ¿sí? Sí. Ya, bueno, entonces de manera súper concreta, la verdad, partiendo de la pregunta, el primer aspecto que tengo que mencionar es si debemos hacer esa pregunta. Y me explico. Criticamos tanto el sistema capitalista, criticamos tanto la depredación de los recursos, y pensamos siempre en términos crematísticos, en términos economicistas, ¿no? En donde todo debe tener precio. Nada más digo eso en términos de reflexión, obviamente, ¿no? El segundo paso, desde luego, ya viene la cuestión mucho más pragmática, ya en la praxis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes enfoques de valoración para el valor económico total. Desde luego, desde la perspectiva netamente antropocéntrica, en donde, desde luego, esa valoración se basa en la utilidad misma del ser humano, punto.
Por otro lado está ese valor intrínseco de los recursos naturales, en donde vale por sí mismo el recurso natural, y independientemente, desde luego, de que sirva o no para el ser humano. Luego, obviamente, tenemos diferentes métodos de valoración. En la literatura podemos encontrar varios, como el precio hedónico, el costo de viaje, el costo evitado, costos de reemplazo, pero al menos desde mi parte, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, yo podría mencionar el método de la valoración contingente, ¿no? En donde, desde luego, ¿qué es lo que se busca? Pues valorar bienes y servicios en términos de los servicios ecosistémicos de apoyo y regulación principalmente, ¿no? A través de la creación de un mercado hipotético en donde, desde luego, qué es lo que se utiliza y un poco más en la práctica que yo también he estado vinculado, la utilización o usamos directamente encuestas, ¿sí? En donde, desde luego, nos interesa el estado actual de ese servicio, información de las modificaciones en el modo de pago de las personas que están dispuestos están en pagar ante tantos cambios, digamos, en los servicios ecosistémicos, o a su vez por la conservación, ¿no? Y lo que nos interesa, desde luego, también ahí es la recolección de datos socioeconómicos, porque yo ahí sí soy bastante defensor de que debemos estipular una tasa o un pago, obviamente en correspondencia con la situación socioeconómica de cada uno de los hogares, y la verdad muy poco realizamos eso, al menos en nuestros países, ¿no? Eso nada más de manera súper global. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a pasar a la segunda pregunta que le realizó el señor José Manuel Jurado Almonte. Mi reflexión es qué se puede hacer, también es para vos, Javier, qué se puede hacer desde los agentes locales. Me refiero al tejido asociativo bien productivo o de tipo social. ¿Hay visos para hacer algo optimista, profesores? No, es para Javier Contreras la pregunta. Javier Contreras, de México, Ah, de perfecto, Zacatecas. perfecto. Perdón, entonces. Ahora viene una para Olga. La pregunta es, ¿la solución no estaría en aumentar el tamaño de las explotaciones cafeteras? Sí, ese es uno de los elementos indudablemente. Esas pequeñas unidades productivas, obviamente que no da para inclusive tener, o sea, para alcanzar un mínimo de producción, ni siquiera para la propia familia, mucho menos para pensar en que van a disminuir la intermediación o a participar en agregar valor a esto. Allí claro, hay un aspecto cultural, ¿verdad? En cuanto a que estas personas están acostumbradas a trabajar de esa manera, pero precisamente allí es donde está la intervención. Allí es donde viene la parte de intervención de desarrollo local, porque la asociatividad en este sentido, esos pequeños productores que se encuentran inclusive unos a veces cerca unos de otros, pudieran más bien manejar en conjunto esas unidades, incrementar la densidad de plantas por hectárea y en ese sentido generar más producción. Obviamente que es una de las características que se puede introducir allí. Pregunta para María Mercedes Melo Torres. ¿Qué cambios necesitaría introducirse en el capital social para generar mayor dinamismo en Colombia? Bueno, pues realmente es una pregunta bastante compleja, pero en la experiencia y en lo que he trabajado, la experiencia que tengo de trabajo con bastantes comunidades aquí en Colombia, yo pienso que el capital social es algo que se construye en el largo plazo. O sea, aquí no hay que esperar metas en el corto plazo y ni siquiera en el medio. El tejido social, la confianza, la colaboración, la reciprocidad se da en el largo plazo. Eso como primer elemento. Segundo elemento, hay que tener en cuenta de empoderar los actores locales, de darles su nivel de importancia, de reconocimiento y de evitar como esos procesos de planificación y de decisión verticales que se han dado. Aquí hay que tener en cuenta como los recursos endógenos que se pueden construir, esos activos relacionales que se pueden construir desde el territorio y desde esos mismos espacios y lograr, digamos, desde la parte institucional generar procesos de credibilidad
y de confianza y de cumplimiento con las comunidades y con los actores locales como tal. Pero debo decir que no es un trabajo fácil, que lleva mucho tiempo. En el caso del trabajo que estoy adelantando en esta comunidad, es un trabajo de reconocimiento y de identidad territorial de muchos años, que se ha trabajado paso a paso. Entonces, pues esa sería como mi experiencia. Gracias. Bien, muchas gracias, María Mercedes. Con mucho gusto. Tenemos otra pregunta para el profesor Javier Contreras. Dice, en primer lugar, valoro su compromiso personal y el de tu grupo de investigación por los problemas territoriales de Zacatecas y que igualmente aparecen en otros territorios de México. Haces una crítica al gran capital como depredador de los recursos mineros y al desgobierno y corrupción gubernamental. Mi reflexión es qué se puede hacer desde los agentes locales. Me refiero al tejido asociativo, bien productivo o de tipo social. ¿Has visto para hacer algo optimista, profesor? Avisos. La pregunta es para Javier Contreras. Tu micrófono, Javier, Javier. Javier, conecta el micro, porfa. Javier Contreras, conecta el micro para responder a la pregunta del jurado. Sí, creo que es muy difícil, no imposible, difícil desde el punto de vista, desde la academia, incidir, pero creo que se parte desde una visión de muchos años de estar involucrados en los movimientos sociales, desde las luchas campesinas hasta hoy, la nueva realidad que es el deterioro ambiental, el deterioro de los cuerpos de agua, es decir, la vinculación social como un objetivo de vida. Yo creo que se debe de construir ciudadanía, más que nada. Hay ejemplos, hay un ejemplo que para mí es totalmente paradigmático de un señor de una comunidad destruida por el extractivismo, destruida totalmente, que se llama Roberto de la Rosa. Para mí es un hombre que no asistió a la escuela, pero es un hombre de una entereza que no encuentro en ninguna otra parte de Zacatecas. Una terquedad, una defensa de su espacio vital, de su territorio, de su comunidad, de su tejido comunitario, de su tejido vital. Este hombre ha luchado contra los grandes imperios, uno de los grandes imperios económicos de México. Pero por otra parte, muy breve seré, hay otras comunidades que se han enfrentado ahora actualmente hace cuestión de semanas a la destrucción de sus casas, al deterioro de sus casas por las explosiones de la megaminería. Y las mineras les ofrecen soluciones, pero la comunidad tiene una estrechez de lo inmediato que solucionan los problemas con una capilla, con que la mina les construye una capilla, con que la mina les construya un campo de fútbol. O sea, se van por lo superficial cuando deben ir por lo profundo. Una planta tratadora de aguas, un hospital de tercer nivel, etcétera, etcétera. Dadas las ganancias que obtienen del saqueo de esas comunidades, lo que piden es totalmente irrisorio y es incluso pueril. Entonces debemos de insistir desde acá en que no se debe de seguir intercambiando oro por espejitos, porque se están saqueando la riqueza de las comunidades, se están deteriorando y no se solucionan con un campo de fútbol, con una capilla, con un lienzo charro, con una plaza de toros. Entonces, estamos en una lucha muy desigual, pero no por esa desigualdad de fuerzas
debemos de flaquear. Tenemos una experiencia de muchos compañeros, otros de la vieja guardia universitaria, que seguimos empeñados en esto. No queremos, o sea, las minas, las grandes minas, las grandes, hay una mina que ha dejado un deterioro increíble, un socavón donde caben, si alguien conoce el Estadio Azteca de México, caben 3 veces el Estadio Azteca, así empalmado. Entonces, hay un daño increíble a la salud, al ambiente, a la flora, a la fauna, etcétera, al agua. Entonces, tenemos que revertir estos grandes males con tesón, como en el ejemplo de Roberto de la Rosa. Yo creo que es el paradigma, es el referente. Creo que tenemos que construir ciudadanía todos los días, desde nuestras trincheras, estemos donde estemos. Creo que eso es mi idea. Muy bueno su aporte, doctor Javier Contreras. Muy de acuerdo con usted. Primero la naturaleza, amar la naturaleza, que es nuestra casa por siempre y para siempre. Tenemos más preguntas. El doctor Julián Mora Alicea nos comenta, muy de acuerdo con Javier Contreras, en Extremadura pasamos algo parecido con la energía fotovoltaica, según llevan los recursos sin generar beneficios sociales. Sí, no es pregunta, es una reflexión que hago al hilo de lo que señala el amigo Javier Contreras, que aprovecho para saludarlo y enviarle un abrazo a todo el grupo, a Gaby también, que están en México siguiéndonos. Nada más. Sí, así es, un aporte, un acotamiento. En este sentido, me parece, como reflexión también hay que establecer un equilibrio, ¿no?, entre estas energías nuevas y el derrame social que tienen, ¿no? A ver cuánto beneficio es, digamos, al ámbito local. Por mi parte me parecieron muy interesantes las ponencias, creo que está muy relacionada con las problemáticas, sobre todo el agua, que ahora parece que va a ser un elemento de mercado, ¿no? Hace poco salió una noticia de que se iba a estar en la marca en el mercado internacional. Me parece que los ODS vinculados con lo que es la producción y con lo que es la gestión de los recursos hídricos es importante. También creo que la cuestión local acá es, digamos, lo que hay que remarcar. Por mi parte, creo que las exposiciones han sido claras en este sentido, y la oportunidad local, ¿no? Creo que los gobiernos, y también tanto provinciales como federales, tienen que escuchar a las comunidades en sus planteos. Pasa mucho en Argentina también, que a veces la cuestión federal siempre está queriendo sobrepasar lo local. Por mi parte, creo que las exposiciones han sido brillantes todas. Muchas gracias. Muchas gracias a Silvia Elizabeth Kloster de Argentina, y a Soledad Ayón Villafuerte de Ecuador. Gracias por haber conducido la quinta mesa que hemos tenido en esta segunda jornada del quinto Congreso Virtual Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial que estamos organizando con la Fundación FISAT. Responsabilidad Social Ambiental, Retos y Propuestas.